Enfermera de Primera, episodio 4. Bienvenidos a este segundo episodio de Enfermera de Primera, el podcast que pretende enseñar la enfermería como nunca antes la habías visto. En este cuarto episodio vamos a tener con nosotros a María de la empresa WRK Norway, una empresa especializada en contratación de personal sanitario para Noruega. Nos va a contar en unos minutos todo lo que nos gustaría saber antes de ir a Noruega a trabajar como enfermera. Noruega es un país donde se necesitan alrededor de 6.000 enfermeras y en torno a 30.000 sanitarios. Así que si estás pensando en salir fuera de tu país para vivir otras experiencias, conocer otra cultura, conocer otro país y desarrollar tu carrera, Noruega puede que sea una buena opción. Noruega, oficialmente Reino de Noruega, es un estado soberano de Europa septentrional, cuya forma de gobierno es la monarquía democrática parlamentaria. Su territorio está organizado en 11 provincias o fylker y su capital es Oslo. Para 2020 las provincias se fusionaron de 18 a 11. Junto con Suecia, Finlandia y una parte de Rusia, forma la península escandinava. Por otro lado, Noruega, Suecia y Dinamarca conforman Escandinavia. La población de Noruega es de 5.425.270 habitantes, más o menos, según el último censo, y está en el puesto 120 en el mundo en cuanto a cantidad de población. Tomando en cuenta que la tercera parte de Noruega se encuentra en zonas glaciales y que la mayor parte está a más de 300 metros sobre el nivel del mar, se comprende que el clima noruego sea muy frío, pero al mismo tiempo Noruega se ve favorecida climatológicamente, ya que la región occidental está influida por la corriente del Golfo y por los vientos que fluyen del sur y suroeste, que protegen de la influencia glacial del océano Ártico y generan un clima oceánico. De Oslo destaca el Palacio Real, el Parque de Vigeland, el Ayuntamiento, el Museo de Barcos Vikingos, porque aquí podemos recordar que Noruega estuvo muy dominada y fue patria de los vikingos, los mercados de las zonas del puerto, las pinturas de Edvard Munch y los trampolines de esquí de Holmenkollen, donde se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno de 1952. Después de esta introducción, para que conozcáis un poquito más Noruega, sin más, vamos a dar la bienvenida a Enfermera de Primera a María, que nos va a dar toda una lección sobre cómo trabajar como sanitario o como enfermero en Noruega. Hola María, bienvenida y gracias por participar en el podcast Enfermera de Primera. La verdad es que es un placer poder hablar contigo de la empresa WRK Norway como empresa especializada en la contratación de personal en el sector sanitario en Noruega. Hay muchas preguntas que me gustaría hacerte y seguro que nuestros oyentes también tendrán más cuestiones que quedarán en el tintero para una segunda ronda. Y nada, así que vamos a empezar. Pues lo primero de todo es darte la bienvenida y bueno, que nos contéis a qué os dedicáis en vuestra empresa en Noruega. Hola, muy buenas a todos y gracias por tener también esta oportunidad de contar a qué nos dedicamos. Mi nombre es María Torres y trabajo en WRK Norway. Somos consultores laborales especializados en el sector sanitario noruego. Especialmente yo estoy trabajando en toda la parte de los hispanohablantes. Me contacta gente tanto de España como gente que vive en Europa y que habla español. Y trabajamos especialmente también con enfermeros y médicos. Muy bien, muy bien. Y nada, vamos a empezar a preguntarte en qué tipo de centros sanitarios suelen trabajar las enfermeras en Noruega, es decir, si trabajan normalmente en hospitales, centros de especialidades, residencias de ancianos, atención domiciliaria, que nos cuentes un poco cómo, qué tipo de trabajo existe para estos sanitarios.
Pues ahora mismo en Noruega se necesitan en torno a unas 100.000 enfermeras y en torno a unos 30.000 sanitarios. Nosotros estamos, el perfil profesional en el que estamos haciendo la selección y haciendo todo el proceso para venir a Noruega, básicamente empiezan a trabajar en atención primaria y en residencia, en la parte geriátrica, porque es como el trabajo que más se necesita en Noruega al principio, cuando se llega, el factor que te hace triunfar o ir un poco más lento es el idioma noruego. Entonces, cuando llegan aquí, la mayoría de las enfermeras trabajan en asistencia a domicilio, que sería como en la atención primaria en España, la parte de la visita domiciliaria, pero sería todo el turno, sería trabajar de visita domiciliaria. Y también hay muchísimas posibilidades de trabajar en viviendas de protección tutelada, lo que más se acerca a viviendas de protección tutelada, que serían como personas que son totalmente independientes, pero que el Estado les dota de una vivienda y tienen como una persona, una enfermera, depende del tipo de asistencia que requieran, que le hace visita a domicilio. Y para el tema de la medicación, para el tema de si tienen alguna enfermedad crónica, y esos serían como los trabajos más demandados. Pero en Noruega existen 27 especialidades de enfermería reconocidas y pagadas, y también se puede trabajar en hospitales. Muchos enfermeros que llegan aquí después de trabajando cerca de 1 año y medio, 2 años, pues ya optan por trabajar directamente al hospital, directamente al sitio. Por ejemplo, también hay mucha gente que hace un máster y trabaja en la parte de educación. Y luego ya un poco es como, nosotros somos como la puerta de entrada al país, aportamos nuestra experiencia, pero luego cada enfermero y cada enfermera pues se mueve un poco según su objetivo. Y el trabajo, pues, en general, la mayoría de los enfermeros que llegan están súper contentos porque es como una oportunidad de trabajar, de vivir como una experiencia nueva, y a nivel económico la inversión que se hace es bastante pequeña. Muy bien, entonces entiendo que como atención primaria, porque aquí en España atención primaria son centros de salud, allí como tal el centro de salud existe, o la atención primaria, sí, ¿no? Se trabaja en un centro de salud. Aquí existe los Lege Center, que es donde está el médico de cabecera, el Fastlegen, y aquí existe esa función, pero no, la enfermera está como trabajando a la misma vez con el médico, pero no hace las funciones de un centro de salud en España, por ejemplo. Entonces existe como los Hjemmetjenester, que es como, el Hjemmetjenester es como un centro para atención de visitas domiciliarias. Y ahí se reúnen las enfermeras, tienen los pacientes, y tienen pacientes que tienen como solamente para llamadas de teléfono, pacientes que tienen que hacer visitas, y luego siempre en el equipo hay enfermeras, auxiliares, hay asistentes, y normalmente todos los enfermeros que vienen de España trabajan directamente como enfermeros en Noruega. Entonces, una de las funciones, a lo mejor a nivel de funciones, pues hay un cambio respecto a en España. La mayoría de todos los candidatos que vienen a trabajar con WRK Norway nos dicen que la gran diferencia es, por ejemplo, cuando se trabaja en residencia, que una de las funciones es hacer aseo, que en España, por ejemplo, solo se hace cuando trabaja en UCI, que lo hace junto con la enfermera y las auxiliares. Entonces, depende del tipo de problema que tenga el paciente. En Noruega puede ser que la enfermera empiece desde cero y haga todo lo que necesite. Por ejemplo, si tiene apuntado 2 horas con el paciente, pues tiene que hacer, por ejemplo, ayudarlo, una visita a domicilio, ayudarlo a las duchas, pero luego también tiene a lo mejor que preparar medicación, conectarle una sonda de alimentación. Tiene otra serie de funciones añadidas que no solamente se trabaja como en otros países que se van a un periodo a trabajar como auxiliares de enfermería. Aquí tú estás trabajando como enfermera, lo que haría una enfermera en Noruega. Muy bien, yo creo que queda muy bien contestada esta pregunta. ¿Y la mayoría de estas entidades son de ámbito público o privado? Es decir, estos... Pues nosotros en Noruega, el 95%, en Noruega existe la asistencia sanitaria, existe el copago. El copago es una pequeña cantidad que se paga cuando vas, por ejemplo, al médico de cabecera. Pero todos los pacientes, la mayoría de los pacientes que necesitan la visita a domicilio, pues tienen una enfermedad crónica o son personas mayores.
Entonces realmente ellos no pagan nada al Estado. Entonces diríamos que el 95% de la sanidad que hay trabajo en Noruega o que trabajamos nosotros es pública y un 5% es privada. Pero la diferencia en España, cuando se trabaja en un privado, en Noruega incluso puede ser el salario mayor. Ujú. Muy bien. Vale. Y te iba a preguntar, ¿cuáles son los requisitos que necesita una enfermera para empezar a trabajar en Noruega? Es decir, una enfermera llega desde España o desde cualquier otro país a Noruega y ¿qué necesita? ¿Necesita haber estudiado idioma antes? Cuéntanos un poquito los requisitos. Pues mira, nuestra oferta de trabajo, que la podéis visitar en WRK Bemanning, esta palabra significa hacer sustituciones, ¿vale? En noruego. Pero ahí en la página web está la oferta de trabajo y también la podéis ver en Instagram, en la bio de Instagram WRK Norway. Básicamente nosotros necesitamos una persona que sea graduada en enfermería, una enfermera o un enfermero que hayan terminado y que tenga grado de enfermería en cualquier país de la Unión Europea. Y también para los que no tengan pasaporte español, que tengan permiso de residencia en un país de la Unión Europea, porque Noruega pertenece al espacio económico europeo, entonces se necesita aplicar si no eres de la Unión Europea, ¿vale? Esto para que quede claro para todos los que nos oigan que tengan ganas de venir a Noruega y a lo mejor han encontrado que no pueden venir. Se puede, pero hay que hacer un proceso diferente si no tienes pasaporte de la Unión Europea. Vale, entonces por el necesitamos tema... que tenga... perdona, sí, por el tema de homologación del título, porque claro, esto Sí, lo escuchan tanto en España como en Latinoamérica. Entonces, claro. desde España no hace falta homologar el título porque ya eres parte de la Unión Europea, entiendo, ¿no? Depende. Mira, si ahora mismo nosotros, toda la parte de la administración es la que llevo yo. Entonces, nosotros los candidatos lo único que tienen que centrarse sería en estudiar el idioma noruego. Entonces, la parte de la diferencia de vivir en un país de la Unión Europea o trabajar en un país de la Unión Europea, la diferencia es tú tienes que estar en activo como enfermero en un país de la Unión Europea. Da igual si has estudiado en España o has estudiado en otro país. Si tú estás en activo, por ejemplo, puede ser una persona de Latinoamérica que haya homologado el título en España. Pues a mí eso también me vale. Entonces, no tiene que volver a homologar aquí en Noruega, ¿vale? Vale. Pero tiene que estar en activo. Luego hay personas o enfermeros y enfermeras que viven en Latinoamérica y no han venido nunca a trabajar a la Unión Europea. Entonces, ellos sí que tienen que hacer un proceso de homologación lo más parecido como un enfermero en España, ¿vale? Es la gran diferencia que hay. Pero así a grande, para que quede claro a todos los oyentes, todos pueden venir a trabajar a Noruega, la diferencia es el tiempo. Y nosotros como homologación, todos los que venimos de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo, no es homologación como la palabra, sería como una homologación, pero no el proceso de homologación que se hace en España, que tarda 6 meses o más. No, sería como un registro en lo que viene a ser el Colegio de Enfermería de España. Y ese proceso pues lleva unas traducciones, lleva un trabajo, pero básicamente todas las personas, todos los enfermeros que se han graduado en España, el proceso no hay ningún tipo de problema, es bastante ágil, ¿vale? Y luego nosotros, a diferencia de otros países como Alemania o Suecia, que se trabaja como directamente como enfermera y algunos países vienes como un tiempo a aprender el idioma al país y luego trabajas de enfermera o al principio. Nosotros directamente lo que traemos es enfermeros que ya han aprendido el idioma antes de venir. Tienen que hablar noruego antes de venir en todos los sectores, por si además de sanitarios nos escuchan otras profesiones. En todos los sectores se necesita hablar noruego un nivel mínimo de B1, de entre B1 y B2, excepto en la hostelería y es para empleos temporales. Y también nosotros tenemos que decir que en Noruega se habla un inglés fluido, todos los noruegos hablan inglés, y este idioma lo que te va a permitir el hablar el inglés es, por ejemplo, tener como una seguridad porque tiene otro idioma que te pueden manejar y que te van a entender que no es el español, ¿vale? Y toda esta información, como he dicho, la podéis recoger en
en la bio de nuestro Instagram, y también podéis pedir una cita. Nuestra sesión informativa, la sesión informativa con nosotros es gratuita para la oferta de trabajo, para las dudas como las que te estoy explicando ahora mismo, es gratuita. Nosotros en la primera sesión es todo gratuito. Vale, en la descripción del podcast de este episodio vamos a dejar el contacto de vuestra empresa para que si quieren ver tanto la web como contactar con vosotros para informarse más a fondo, pues tengan esa facilidad, ¿vale? Eso que vaya por delante y bueno, creo que es muy Y me gustaría útil. también decir una cosa que se me ha olvidado, que en Noruega, si tú eres enfermero en España y estás activo en Noruega para trabajar de enfermero, no puedes trabajar de auxiliar de enfermería, como pasa en otros países. Aquí está prohibido y los sindicatos se echarían encima a cualquier empresa, ¿vale? Eso es una información porque muchos piensan que pueden venir a trabajar de auxiliares y tal. En Noruega, si eres enfermero, se trabaja de enfermero, y si eres auxiliar, se trabaja de auxiliar. Muy bien, perfecto. En cuanto a en cuanto a los papeles que tiene que hacer un enfermero antes de irse a Noruega, es básicamente eso, ¿no? La homologación del título, porque ya tienes el pasaporte europeo y poco Sí. más, ¿no? Y vosotros ayudéis a realizar estos trámites. Nosotros tenemos las dos opciones. Si hay enfermeros que quieren hacer todo el proceso porque conocen a alguien aquí, nosotros lo que necesitamos son enfermeras y enfermeros que quieran venir a trabajar a Noruega, que tengan todo preparado para ser una enfermera en Noruega y que tengan mínimo entre un B1 y un B2. Hay una gran diferencia entre esos dos niveles, pero B1 como escrito y en B1 y B2, entre un B1 y un B2 hablado, ¿vale? Porque al final te tienes que comunicar. Entonces, esos serían como los dos requisitos que necesitamos, pero lo que no hemos dado cuenta es que Noruega es un país que está muy al norte de Noruega y queremos acercarnos. Entonces, damos la opción de que todos los interesados nos contacten para hacer lo que llamamos WRK Service, que incluye toda la parte de la homologación del título, las traducciones, el currículum, que todo eso también se puede ver en la página, está en español. Si pincháis en la página en WRK Nurse, ahí se puede ver toda la información y mi perfil en español de todo lo que incluye la empresa. Y el trabajo, no solamente tienen que trabajar a través de nosotros aquí en Noruega, es decir, si algunos de los que nos están escuchando quieren moverse a Noruega con toda la familia y quieren instalar su hijo en un colegio y quieren vivir en una zona concreta, también trabajamos directamente con clientes que nos piden, por ejemplo, necesito 6 enfermeros para trabajar en esta zona. Y ellos serían los que os contratan a ellos. Nosotros damos el servicio de buscarle esos candidatos. Y también Muy pueden bien. contratar los servicios con nosotros. Muy Entonces, interesante. sí, tenemos como las dos opciones porque yo veo que no todos los planes funcionan para todo el mundo y cada uno tiene sus necesidades. Entonces, si tú tienes la formación para hacerlo todo por tu cuenta, ¿por qué tienes que utilizarnos de esa manera? Nosotros tenemos ese servicio que lo puedes coger o no. Muy bien. Y claro, imagínate, yo soy un enfermero que estoy inactivo en España, pero por lo que sea, aquí ya empieza a bajar el trabajo, me apetece salir de aquí, irme a otro país y vivir la experiencia, pero no tengo ni idea de noruego. Vale, En pues un principio nosotros, no podría trabajar, ¿no? una persona que no tenga el idioma noruego no puede trabajar en Noruega. Nosotros, nada más, por registrarnos en la oferta de trabajo, el registro también está en la página web o mandándome un correo, mando mi correo en maria@wrkbemanning con doble n Sí. .com, también lo vamos a poner ahí. En mi correo os doy el registro. Con ese registro, automáticamente por registraros, os mando un curso gratuito para que probéis qué capacidad o qué gana o qué motivación o qué Sí. tiempo tenéis para aprender el noruego. Y ese curso lleva hasta un nivel A2. Y luego, a partir de ese curso, si realmente quieres trabajar, yo normalmente hago una reunión después de unas 4 o 6 semanas, depende del tiempo que tú tengas para estudiar, y te explico pues la red de contactos que tenemos para aprender noruego. Depende del tiempo, depende del dinero que quieres, la inversión que quieras hacer, y depende de la base que tengas de otro idioma. Por ejemplo, en el caso de la gente que ya haya estado, por ejemplo, en Alemania, el noruego se aprende muy, muy, muy parecido y se aprende bastante rápido. Una persona que ha estado en Inglaterra, pues el inglés y el noruego también tienen bastantes similitudes. Entonces, depende de cada persona, el proceso va a ser como más costoso o menos costoso, y depende también del tiempo que le puedes dedicar. La gente que es recién titulada, que tiene unos hábitos de estudio, que no tienen familia, pues gente que, como yo digo, son esponjas, Claro. absorben rápidamente el idioma. Y una persona que ya pues tiene
una familia, tiene otros problemas de vida, pues un poco más, se hace un poco más largo el proceso. Pero, por ejemplo, la última candidata que vino tenía 43 años y perfectamente se adaptó. Simplemente tuvo que hacer un sobreesfuerzo, como yo digo. Vale, yo creo que queda claro, yo creo que queda muy claro. Entonces, ¿qué facilidades ofrecéis a las enfermeras recién llegadas a Noruega? ¿Se les da ya una vivienda? ¿Se les da también unas clases de idioma para que sigan mejorando? ¿El transporte, alimentación, vacaciones, viajes a España? ¿Cómo se suele... ¿Qué facilidades se suelen ofrecer? Pues la oferta de trabajo donde se trabaja con nosotros, donde nosotros seríamos los empresarios, tiene incluida la vivienda, tiene incluida los vuelos desde el domicilio del país donde viva, si vive, por ejemplo, en España, si vive en Alemania, y tiene incluido todos los gastos. Los gastos me refiero a la luz, el internet, básicamente una persona cuando llega aquí el único gasto que tiene que hacer es la comida, la alimentación. Porque si, por ejemplo, te tienes que desplazar al trabajo porque hay que hacer una hora, porque en Noruega es un país bastante despoblado, entonces a lo mejor en la zona donde trabajas no existe un alojamiento, pues también se te pagaría el transporte. Vale. Entonces, realmente la inversión para una persona joven que se esté planteando venir a Noruega, la inversión que se hace para venir a trabajar aquí, se recupera en el primer mes. Se pagan unos 2.500 euros con el curso de noruego. Yo meto el curso de noruego en el precio para que una persona se haga una idea, y en el primer mes se puede ganar en torno a unos 2.800, 3.200, depende de la guardia que trabaje, y ese dinero se recupera. Entonces está abierta la oferta tanto para una persona que quiera hacer una gran inversión y moverse con toda la familia y hacer como una gran inversión, como para una persona que quiere venir a probar una experiencia tipo un Erasmus trabajando, diría. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo dura esa ayuda de Todo el vivienda? tiempo que esté trabajando con nosotros. Ah, En la todo el oferta de tiempo. trabajo. Muy Todo bien. el tiempo que esté trabajando con O nosotros. sea, que tiene la casa, tienes los servicios de suministro de luz, de internet, solo se tiene que pagar la alimentación y encima se le paga 2.500, 2.800 euros. Sí, mínimo, eso es lo mínimo. Aquí en Noruega se paga muy bien eh, la turnicidad, y luego también el país ofrece grandes ventajas cuando se viene para pagar menos impuestos, porque es como vamos a ayudarte a que te integre en el país. Entonces yo, como en VR con Norway, nosotros, WRK Norway, lo he dicho en noruego, Sí. nosotros lo que intentamos es desde el principio, no solamente yo a una reunión y explico claramente y transparentemente todas las opciones buenas o no tan buenas, porque para ti no serán tan buenas, porque a lo mejor no quieres salir de España y has visto esta opción porque no estás a gusto. Entonces yo explico como todas las opciones que ofrece tanto nosotros como empresa, como ofrece el país para, por ejemplo, si quieres estudiar una carrera universitaria, es gratuito. Si quieres hacer una especialidad, puedes estudiar una especialidad a partir de trabajar aquí los 2 años y tener el nivel de idioma Bergen-Test, que sería un B12-1. Tiene como las opciones que tiene el país de mejora y las opciones que tiene por si quieres venir a trabajar un año o 2 años. Yo digo que todo el que quiera empezar el proceso mínimo esté en el país un año y medio, porque menos de un año y medio es como no merece la pena, porque no te ha dado tiempo. Como el primer año se pasa rapidísimo. Muchos de los enfermeros siempre me dicen: María, podemos establecer solo 6 meses, y yo le digo, cuando están aquí la mayoría se quedan en torno a los 2 años. Muchos se vuelven y muchos se quedan, pero trabajan ya pues directamente para una zona, para un hospital, como empiezan de nuevo una nueva carrera profesional. Perfecto. Y vamos a hablar de salarios. Sí. ¿Nos puedes comentar rangos de salarios dependiendo de lugares de trabajo, antigüedad, los extras que se puedan recibir porque hacen más turnos de noche o hacen más guardias? ¿Puedes hablarnos un poco sobre este tema? Sí, mira, una enfermera recién titulada, sin experiencia laboral y con los gastos de la casa, los vuelos incluidos, cobra en torno a unos 3.000 euros netos. Es decir, netos después de pagar los impuestos, de pagar el IRPF, que sería en español. Sí. ¿Cuánto es el Y IRPF? Más o menos. no, más o menos no. En los 2 primeros años está fijo para todos los que vienen nuevos a trabajar, es un 25%. Pero esto sería después de pagarlo, es decir, serían 3.000 euros después de pagarlo. Sí. Eso sería como media. Habrá meses que ganen más y habrá meses que ganen menos, porque en Noruega se paga muy bien tanto la turnicidad como las festividades. Por ejemplo, un día de Jueves Santo, una Sí. festividad de Jueves Santo, se puede ganar en una guardia 300 euros, más que cualquier otro día, porque se paga un 133% más
del salario normal por hora. Entonces, una persona que esté recién titulada, si trabaja de mañana o si trabaja de tarde, normalmente los turnos que nosotros ofrecemos es una combinación de mañana y tarde. La turnicidad se paga en torno a, por cada hora, se puede cobrar unos 200 euros más si se trabaja de mañana o se trabaja de tarde. Y luego las tardes y las noches se pagan igual. Entonces, en Noruega se valora mucho el estar con la familia. Y por eso a partir de las 5 de la tarde se considera ya un turno de noche y los fines de semana se paga ese turno de noche ya acumulativo al turno de fin de semana. Es decir, se cobra por hora, por ejemplo, el fin de semana 16 euros más la hora. Porque se valora mucho el bienestar y el estar con tu tiempo libre y por eso se paga también. Muy bien, o sea que se puede ganar dinero si estás dispuesto a trabajar incluso en esos horarios. Sí, yo todo esto he explicado con detalles, cuánto cuesta la comida, cuánto cuesta, por ejemplo, la comida, vamos a decir que se paga el doble y un poquito más por la comida, pero los salarios están hechos para esa comida. También se puede comer, lo que vale caro es salir a un restaurante a comer, pero comer en casa no hay tanta diferencia como comer en casa en España. Acomodado al salario, me refiero. Por ejemplo, yo que vivo sola, que me hago la comida todos los días y salgo los fines de semana, yo me gasto en torno a unos 200 euros en el supermercado, de comida y todos los productos que necesito para la casa. Unos 200 euros. Eso sería lo que yo gasto tomándome una cerveza y tal. Está muy bien. Entonces, claro, yo en los primeros 3 años aquí en Noruega ahorré unos 50.000 euros. En España, trabajando 14 años, ahorré en torno a 2.000 euros. Sí. Entonces, yo creo que el país al principio es un poco choque, porque claro, tú sigues comparando precios en euros, precios en España, porque aquí la moneda noruega es la corona. Entonces, claro, todo el rato estás comparando los precios. Pero cuando ya llevas trabajando aquí unos 6 meses, que ya tienes el sueldo noruego, que ya has empezado una vida aquí, que ya te has adaptado a nivel del idioma, porque vuelvo a decir, los sanitarios deben aprender el idioma noruego y dedicar todo su esfuerzo para cuando vengan a Noruega seguir estudiando. Nosotros lo que ofrecemos es la red de contactos, también tenemos contactos de academias que nos dan descuento por todos los candidatos que vienen a través de nosotros y el dinero que quieras invertir, invierte en el idioma porque lo estás invirtiendo en tu carrera profesional. Vale, y te iba a preguntar por el nivel de vida en Noruega, ya nos has hablado de los alimentos, pero nos puedes hablar también transportes, alquiler de vivienda, bueno, pues todo esto. Claro, el alquiler de vivienda es como en un país como en España. No es lo mismo vivir en Albacete que ni vivir en Madrid. Entonces, el precio de la vivienda vivir en Oslo, que es la capital noruega, pues puede ser 10 veces mayor que vivir en otra ciudad. Entonces, ahora mismo nosotros como pagamos, diremos que puede ir de unas 5.000 coronas, que serían unos 500 euros, una habitación, hasta perfectamente 1.100 euros una habitación en Oslo. Pero eso lo ocupamos nosotros, realmente vosotros cuando llegáis aquí, todos los oyentes, todos los enfermeros y enfermeras, de eso no se tienen que preocupar, a no ser que quieran luego información. Yo también os podría asesorar de pues, si queréis vivir por vuestra cuenta, queréis ir a una zona concreta, tenemos como planes también, pues una persona me dice, mira, yo quiero vivir con esta amiga, pero vosotros ahí no tenéis trabajo, me podéis dar una orientación para seguir trabajando con vosotros, pero le damos una parte del salario, ¿saben? El salario le damos una parte para que cubra la casa, en vez de ocuparnos nosotros directamente de alquiler de casa. Sí. Entonces, eso sería. Y luego el transporte, pues a nivel de Oslo, que sería como la capital, yo he vivido en diferentes sitios, casi en 10 sitios en los últimos 8 años, pero llevo viviendo en Oslo los últimos 2 años. Pues mira, aquí cuesta un abono mensual que incluye los trenes, te puedes montar en el barco, el tranvía, puedes estar todo el día. Sí. Unos 90 euros al mes. Yo creo que no hay una gran diferencia con España. Por ejemplo, un abono del metro de Madrid o Barcelona a lo mejor cuesta en torno a unos 70, no lo sé. Pero vale eso, en torno a unos 90 euros. Vale, que tienes tarifa plana para irte donde sí, pero que por 90 las veces euros. que quieras, y aparte súper bien comunicado. En Noruega hasta las zonas más despobladas tienen autobuses, tienen trenes. Las zonas que no hay porque por la nieve en invierno se paraliza y en verano se vuelve a activar. Entonces, en cualquier sitio hay un medio de transporte para salir de ahí. Genial, genial. ¿Y cuáles son las actividades que realiza una enfermera en Noruega a nivel asistencial? Me has dicho que
por acuerdo sindical no vas a hacer el trabajo que hace por ejemplo, una limpiadora o un auxiliar de enfermería, pero entiendo que las actividades que hace como enfermera es también dar medicación, coger vías, otras técnicas más especializadas. ¿De esto nos puedes hablar? Vamos a ver, yo voy a comentar tanto mi experiencia como haber trabajado con enfermeras muchos años, tanto esa como la experiencia de otras enfermeras que he conocido aquí. Entonces, la principal diferencia que hay respecto a la enfermería con España sería la carga de trabajo. En Noruega se trabaja una media de 7 horas y se tiene como 8 o 10 pacientes en esas 7 horas, es decir, toca a paciente por hora, básicamente. Entonces, las funciones son compartidas con los auxiliares, por ejemplo, como he dicho, en la residencia, la función de la enfermería, hay diferentes tarjetas, que sería, por decirlo de una manera, en cada sitio se organizan de una manera diferente, pero es como una tarjeta con las funciones. Entonces, depende del color de la tarjeta, pues la tarjeta de enfermera y la tarjeta de auxiliar. La tarjeta de enfermera, si un paciente, por ejemplo, necesita los cuidados de enfermería y plus cuidados de auxiliares, no entra el auxiliar y luego entra la enfermera. A veces, si tiene ese paciente tuvo una hora, pues entra la enfermera y lo hace todo. Esa sería la gran diferencia que hay con España. Pero, por ejemplo, en UCI me han comentado las enfermeras que en UCI se hacen conjuntamente, auxiliares y enfermeras. Luego, las tareas de una enfermera, por ejemplo, en una planta de hospital, pues sería muy parecida a las tareas que hace a nivel de lo que tú has dicho, de vías, de extracciones, curas, todo eso. Eso sería igual que en España. Pero en España, como no hay tantas especialidades y no están retribuidas, aquí en Noruega es como la enfermera es como el grado de enfermería es como general, y en España es como que salen muy preparados para trabajar en todos los sitios, saben mucho de todo, pero no está especializado en nada. Entonces en Noruega normalmente se especializa y ya, por ejemplo, la enfermería, la anestesisykepleier es una enfermera especializada y conjuntamente negocia con el médico el nivel de anestesia que se va a poner para una operación. Eso en España tampoco pasa. Entonces, depende de los años que tú te hayas formado, pues vas a tener unas tareas como más generales y unas tareas más específicas. Y en España las enfermeras cuando vienen están muy bien queridas porque saben como mucho de todo, pero no están especializadas en algo concreto. Por ejemplo, a nivel de cura, a nivel de conocer medicación, pues están bastante bien reconocidas. Muy bien. Pero como he comentado, el idioma tampoco te deja entrar directamente a una planta de hospital, porque la responsabilidad que se tiene en una residencia con los mismos pacientes no es la misma que tiene en una puerta de urgencias. Entonces, incluso ninguna enfermera, cuando tiene la opción de mover a hospital, decide quedarse unos años más para mejorar el idioma, y sobre todo porque cuando se trabaja de enfermera tienes que conocer la cultura del país, tienes que conocer la vida, la forma de expresarse, porque no sé si estarán de acuerdo los oyentes, cuando se va uno al país parece como es sordo y mudo, ni te entiende ni lo entiende, pero no ya por lo que dices, sino cómo te expresas, cómo te comunicas, cómo la relación, y entonces eso se necesita tiempo. Entonces creo que trabajar directamente en un hospital pues sería como un factor, un choque cultural tan grande que a los 2 días estaría haciendo la maleta para volverse. Entonces como hay que ir poco a poco, pero haciendo un camino con objetivo para mantener la motivación. Sí, es una apuesta a medio plazo y tiene que ser así. Yo estuve trabajando en Alemania y bueno, esto que comentas es totalmente cierto. Además te hace falta mucha rapidez también, tanto mental como de actuación en un puesto de urgencias o en un hospital, ¿no? Entonces te vas más a actividades más asistenciales que más de urgencias o emergencias. Eso es así. Sí. Claro, yo trabajo con las enfermeras que vienen con nosotros, no solo también trabajo en la parte de tomar un curso de idioma y nos vemos en 6 meses, no, nosotros nos reunimos cada 2 meses, hacemos una reunión individual, explicándole pues todo esto, toda esta parte cultural que a mí en su momento me hubiera gustado que me lo hubieran explicado, toda la parte para vivir como un noruego, es decir, quiero tener una cuenta del banco noruego, quiero tener una tarjeta del móvil noruego, María, vienen mis padres y quiero irme al norte de Noruega, ¿qué me recomiendas? ¿Qué tipo de viaje? Yo soy como no solamente a nivel de trabajo, sino un poco intento una integración, que la integración en el país sea rápida y sea efectiva, dentro de lo que se supone moverse de un país a otro y dentro de lo que supone trabajar en otro trabajo.
Perfecto, muy bien. Gran labor esa, ¿eh? Además es una figura que hace mucha falta para la gente que llega de nuevas. Mm. Sí, Y te voy a hacer una pregunta y a ver si, para que entiendas por dónde voy. Yo cuando me sí, fui a Alemania a trabajar, resulta que yo trabajaba en Múnich y vivía en un pueblo en torno a unos 40 kilómetros, tenía que coger un cercanías, luego el metro. Para mí eso fue un error, ¿vale? Y sí. más ponerme a trabajar en el propio, en una capital, ¿no? Entonces, te Sí. quiero preguntar, en el caso de Alemania, ¿tú qué recomiendas? ¿Que se empiece a De trabajar Noruega. perdón, eso en Noruega? Que se empiece a trabajar en un pueblo pequeñito donde tengas el trabajo cerca, donde sea todo más sencillo, o que te vayas a una gran ciudad a trabajar en un gran centro, o no hay diferencias. Para mí, Ah, desde mi punto de vista, me tendría que haber ido a trabajar cerca de casa para no tener este cansancio, estas madrugones, estos viajes largos para ir a trabajar y me hubiera sido mucho más llevadero que si me hubiera ido a un sitio pequeñito, un pueblo cerca donde yo vivía y en el mismo pueblo trabajar y en 5 o 10 minutos estar en el trabajo. ¿Qué recomiendas? A ver, yo aquí tengo que decir que todo depende mucho. El salario es el mismo y la responsabilidad es mucho mayor. Depende de tu perfil profesional y depende también de tu forma de ser, de cuáles son tu personalidad. Me refiero, nosotros, yo cuando hablo con los enfermeros, casi todos quieren venir, me preguntan el primer correo, María, ¿puedo ir a trabajar a Oslo porque hay vuelos directos todos los días a España? ¿O puedo ir a trabajar a Bergen porque tengo... Entonces, venir a una gran ciudad tiene todos las ventajas que tiene una gran ciudad, pero a la misma vez todos los inconvenientes. Entonces, yo siempre recomiendo que el primer año, cuando se llega a Noruega, te dejes llevar. Quiero decir, trabajes donde haya trabajo, conozcas el país, conozcas las ventajas tú por ti mismo de vivir en una zona más, porque los contratos normalmente los primeros son de 3 meses, 4 meses, entonces es como tiempo suficiente como para conocer un sitio, pero para cambiar si no te gusta. Entonces, a todos los enfermeros que vienen, en función del idioma que tengan, la experiencia y las ganas de aprender y conocer, pues yo les voy recomendando un sitio u otro. La gente que viene, por ejemplo, de grandes ciudades españolas o de grandes ciudades como tipo Madrid o Barcelona, pues siempre me dicen, María, yo quiero trabajar en una ciudad grande. Y cuando llegan aquí, ellos mismos me dicen, por favor, cámbiame a un sitio más pequeño. Sí, Entonces, la gran mayoría estamos de acuerdo en que trabajar o conocer un país desde ciudades grandes es un gran error. Pero yo dejo que los candidatos lo decidan y que un poco yo lo oriento, pero la decisión última la toman ellos. Es verdad que a mí, como empresa, el nivel de idioma y la experiencia que me piden para trabajar en una ciudad grande es mucho mayor que en un sitio pequeño. Entonces, si solamente quieres trabajar en una ciudad grande como Oslo y solamente quieres trabajar en una zona concreta, pues yo le soy sincero, le digo, mira, pues tienes que quedarte 2 años estudiando el idioma en España, ahí va a lo más seguro que pierdas la motivación y nunca conozcas este país. Entonces, si te dejas llevar, o yo puedo decir que todos los enfermeros que están en buenas manos, porque yo ante todo busco el bienestar por parte de los enfermeros y enfermeras y por parte de la empresa. Y por supuesto, el sueldo es que es el mismo, entonces es como, ¿para qué hacer tanto esfuerzo cuando realmente tu capacidad económica va a ser la misma? Y yo creo que a nivel de motivación vas a estar muchísimo peor, pero como tú dices en Múnich, sí. ¿qué necesidad, no? Yo diría, ¿qué necesidad? Pero tampoco nos tenemos que negar a lo que el marketing o otro tipo de empresas del sector se impregnan un poco la idea de que es fácil venir y tal. Entonces yo simplemente quiero que quieres venir a trabajar a Noruega, mente abierta, flexibilidad, buscamos un sitio donde puedas trabajar, empiezas a conocer el país, empiezas a conocer la población, la sociedad y luego pues te vas moviendo en función de lo que tú quieras. Pero mínimo unos 13 meses estaría un poco como cambiando y conociendo. Claro, o sea, yo me quedo con eso, me quedo con que si vas a empezar a trabajar en un país nuevo, vayas a una ciudad más pequeñita donde te sea más cómodo llegar al trabajo, no estar 2 horas de viaje cada día para ir y otras 2 para volver, que sea todo en un pueblo más pequeñito, todo más accesible y con una exigencia mucho menor.
Yo creo que ese es el consejo, o si yo tuviera que Exactamente. volver a un país, volvería con eso. Ya con el tiempo me iría acercando si quiero a la capital, a trabajar en otros centros más grandes, pero en principio empezar por lo pequeño y eso, dejarte llevar, y en vuestro caso que tenéis ese asesoramiento, pues también dejarse llevar por vosotros. Claro, Me parece nosotros, mucho un buen consejo. nosotros no solamente yo me vine a Noruega como española, como el asesoramiento no solo a nivel de española que ha venido a Noruega, sino a vez trabajar en el sector sanitario y luego él está trabajando ya unos años con enfermeros y enfermeras, que puedo compartir no solo mi opinión, sino la experiencia de otros. Entonces, lo pequeño siempre es más familiar, la gente está más dispuesta a ayudarte. Y en las ciudades grandes pues eres más anónimo, pero a la misma vez pues a lo mejor pues te gusta relacionarte más con españoles o tienes como más posibilidad de conocer más gente, pero todo es un proceso. Yo creo que cuando se viene a un país nuevo pues está bonito y es curioso conocer todo, hacerte amigos de diferentes países, como tener compañeros de diferentes países. Entonces al final lo grande eres más anónimo y lo pequeño eres más familia. Entonces hay que tener como el open mind. Eso Sí. ayuda muchísimo. Muy bien. Y bueno, nos escuchan sanitarios, no solo enfermeras, sino médicos auxiliares, fisioterapeutas, psicólogos, técnicos de ambulancia. Bueno, en general, muchos perfiles profesionales dentro del mundo de la salud. ¿Qué perfiles son los más demandados o cuáles tienen más salidas? ¿Nos puedes hablar sobre esto? Pues sanitarios todos se necesitan en Noruega, pero lo más importante son las enfermeras, médicos y luego el resto. Básicamente, a nivel de datos, hoy en día nos metemos en los portales de empleo, por si hay algún sanitario que no está dentro de nuestros perfiles. Está el portal de empleo, gracias a que estamos en Unión Europea, hay portales de empleo del Espacio Económico Europeo de movilidad. Ahí podéis encontrar. Ahora mismo en Noruega, a día de hoy, a fecha 8 de julio, Sí, no sé si es bueno decir la fecha, sí, pero sí, bueno, a dila, 28 de dila. julio de 2022 se necesitan 4.400 enfermeras, se necesitan 1.887 auxiliares y 568 fisios. Entonces, los datos se remiten a lo que acabo de decir, pues principalmente enfermeras y médicos, y luego el resto de los sanitarios pues también serían bienvenidos, pero no existen los programas como tan buenos como para los enfermeros y enfermeras. Muy bien. ¿Y alguna recomendación a las enfermeras que estén pensando emigrar para trabajar en otros países como Noruega o vivir esa experiencia de trabajar fuera? Mi consejo es deja que Noruega te sorprenda. El único riesgo es que te quieras quedar. Vivir Muy bien. fuera a mí me dio un idioma nuevo, me dio conocer gente de todas partes del mundo, me hizo trabajar mucho, sobre todo a nivel personal, de lo que cuesta alcanzar los objetivos. Y es una aventura que yo os puedo decir que os cambiaría para siempre. Si yo mañana mismo cojo y me voy otra vez a vivir a España, donde yo vivía, absolutamente nada ha cambiado, absolutamente está todo como hace 8 años. Y en Noruega trabajando conmigo y con la empresa WRK Norway, yo siempre lo voy a repetir, vais a estar en buenas manos. Nunca, si tenéis cualquier problema de salud, que es lo que más le tira un poco, le frena un poco al principio a la gente, yo os voy a ayudar para ir a un médico como si fuera una persona noruega y voy a intentar que vuestro bienestar y vuestro estilo de vida sea lo más cercano a una persona de aquí, ¿vale? Eso sería como mi consejo. Muy bien, muy bien. Da mucha tranquilidad tener un perfil como el tuyo y yo creo que eso se valora muchísimo a la hora de decidir emigrar. ¿Y nos puedes decir cuáles son las ventajas de trabajar en Noruega en comparación con España? Pues yo voy a recomendar que antes de responder a la pregunta, que leáis en mi blog, tengo un post, bueno, en los blogs se dice post, no sé cómo se dice Sí, en español, de la diferencia entre la enfermería noruega y España. El blog se llama enfermeranoruega.com, también lo va a poner enfermera de primera, lo va a poner en la información del podcast, pero la gran ventaja es que Noruega es un país seguro. Existe la seguridad social, donde puedes acceder después de vivir aquí 3 meses, puedes acceder a todo el sistema sanitario, a toda la seguridad social. Las pensiones no es un problema, están aseguradas. Se puede estudiar en la universidad a cualquier edad, máster, y todo es gratuito.
Las pensiones son... en Noruega era un país bastante austero y se encontró petróleo, puesto el Fondo de Garantía de Pensiones, hace que todo el mundo tenga derecho a una pensión asegurada y digna. Y luego, a nivel de ventajas personales, es un país que recupera lo poco que invierte, lo recupera muy pronto y también tiene muy buena relación con España y nuestra cultura. Entonces, los noruegos aman el español, casi todos aprenden español como segundo idioma en el colegio, es decir, que lo mínimo así como un nivel A1 tienen. Y luego hay muy buenos contactos con vuelos a España, hay muy buenos contactos con toda pues, nuestra sociedad. Y eso ayuda mucho. ¿Y no observas que haya ningún tipo de racismo hacia españoles o incluso hacia personas latinas? ¿Cómo está ese, a nivel cultural, cómo A está ver, esa relación? yo no he Porque, vivido, sí, sí, perdón, yo no he vivido en otros países. Yo estuve un tiempo viviendo en Irlanda, pero era muy joven y bueno, básicamente me dediqué a disfrutar. Yo no me acuerdo de haber experimentado ningún tipo de tal. Pero yo puedo decir que en general la cultura noruega y la sociedad noruega quiere integrar a toda la sociedad. A nivel, solamente pues todos los que nos estén oyendo, pues si queréis escribir 17 de mayo en Google, aparece la festividad de la nación noruega. Y en ese día hay un pasacalle de todos los colegios de Noruega que salen a la calle. Todos los colegios, todos los niños salen con una bandera noruega. Y ese día salen todos los niños de todas las razas, de todos los colores, salen a estar orgullosos de este país. Entonces creo que a nivel de racismo yo no he experimentado nunca nada. Siempre cuando he dicho que soy española o que hablo español o que soy, como ellos le llaman, el sur de Europa, están súper contentos y la enfermería en Noruega es bastante valorada. Te escuchan siempre. Si tú tienes una manera diferente de hacer las cosas, pues la explicas y si es válida, es válida. Y sobre todo la comunicación y la forma de trabajar la que hay aquí, trabajar en equipo, tu palabra tiene el mismo peso que una persona que lleve trabajando aquí 20 años y a lo mejor llevas trabajando 6 meses. Es la parte que más me ha gustado siempre. muy bien, pues si quieres añadir algo más, estamos llegando al final de esta entrevista, muy interesante, Sí, porque creo que Noruega, vamos, tal y como nos lo cuentas, una vez que tienes la barrera del idioma superada, creo que se debe vivir bastante bien. ¿Qué tal el frío? ¿Cómo se lleva esas vale. condiciones de A ver, falta de sol? sí, vamos a ver. Noruega es como todos los países. Tiene que estar, lo primero, tiene que estar preparada una persona para salir fuera, tener ganas de emigrar. ¿Y qué son? Ay, perdón, va a salir en noruego. Tener ganas de salir fuera, de conocer. Ese es el principal factor que te va a hacer feliz. Pero yo siempre digo que si controlas el idioma noruego, controlas Noruega. El tema del frío es adaptarse a esta vida, porque en España también hay zonas donde hace muchísimo frío. Sí. Pero, por ejemplo, si vienes del sur de España, que estás acostumbrado a estar todo el día a lo mejor más en la calle, tus actividades son más de verano, pues lo que puedes hacer es combinarte, porque yo, por ejemplo, que vengo del sureste, yo soy de Murcia, a mí al principio me costaba mucho tener como un invierno largo, porque en Murcia el invierno dura un mes. Entonces, yo lo que hacía era combinaciones. Por ejemplo, yo en verano siempre me quedaba en Noruega, porque a mí me encanta estos 20 grados que hace ahora, sale el sol, y en invierno pues viajaba más a España. Pero, por ejemplo, si te gustan los deportes de invierno, este es un país espectacular para hacer deporte de invierno, es gratuito y esquiar, las pistas están abiertas. Entonces, es como buscarle, haz tu Noruega. Yo siempre digo, haz tu plan, ven a Noruega y busca lo que a ti te convence y haz tu propio mundo. Pero es verdad que es un mundo más individual que el mundo de España, pero luego está la comunidad de hispanohablantes que se unen y hacen actividades. Yo tengo aquí amigos de todas partes, para mí es una gran ventaja. He conocido gente que tengo que buscarla en Maps porque no sé dónde está ese país. Y luego puedes tener oportunidad de llevarte dos idiomas que puedes utilizar en España, porque no luego se puede utilizar, hay hospital en España, hay clínica en España, en Canarias, entonces, y en la zona de Alicante. Entonces, como yo le veo ventajas tanto para vivir una temporada como para vivir más tiempo, y también lo que veo es que es una sociedad que te acoge. Y para quien esté pensando emigrar a Noruega con hijos, hay facilidades, ¿no?
Bueno, este tema no hemos hablado porque se podría hablar, Sí, bueno, se podría hacer otra, un resumen si pero quieres. Noruega es un país donde la familia tiene un peso súper importante. Los niños tienen un departamento especializado en niños. Los niños los padres tienen que cumplir un montón de reglas. El bienestar de los niños es primordial. No quiere decir que no pase, por ejemplo, en otros países como en España, pero aquí muchos extranjeros cuando vienen se quejan de que los niños se tienen que, por ejemplo, ir a la cama a las 8 de la tarde. Entonces, es una manera la sociedad está muy organizada porque para que los niños no pueden faltar al colegio, las familias cuando vienen, todos tienen la misma regla, los colegios son públicos la mayoría, todo el mundo, tanto una persona que tenga un nivel adquisitivo, la clase media vive muy bien en Noruega, entonces quieren que todos tengan como la misma regla y luego los fines de semana ya cada uno en su casa haga como lo que quiera. Entonces, las familias que quieran venir a Noruega primero tienen que tener claro que quieren educar a un hijo fuera de una sociedad como la que hayan nacido, por ejemplo. Pero las opciones que tienen de estudiar, de mejorar, yo todos los amigos y amigas que tienen hijos, todas las opciones que tienen de educar, el tiempo libre que tienen los padres aquí, los colegios, cómo está organizada la vida, da muchísima la conciliación de la vida familiar a los horarios de los colegios, los horarios de las ayudas que te da el Estado para las actividades extraescolares, es muchísimo mejor que en otros países. Genial, entonces tendremos que hacer otro podcast que se llame Niños Noruegos de Primera. La familia de Noruega. Familia Noruega de Primera, sí señor. Sí. Muy bien, pues nada, ya estamos llegando al final de la entrevista, María. Te voy a hacer unas preguntas ya para conocerte un poquito más fuera de esto, ¿vale? Sí. Y así, bueno, nos vamos con otro chip, ¿vale? Vale, pues muchas gracias a Enfermera de Primera por darme la oportunidad de hablar claramente con... Gracias a ti, gracias a ti. Este espacio, Enfermera de Primera, es un podcast pensado para enseñar la realidad de las situaciones de cada parte de la enfermería y muchas de ellas que no se conocen y hay gente que nos estará escuchando y dirá, pues mira, me apetece vivir la experiencia, me voy a ir 5 o 10 años a Noruega o estoy pensando en emigrar o llevo toda la vida sin salir de este ámbito, pues aquí puedes encontrar otras opciones, ¿no? Sí, vale. la sociedad hispanohablante nos cuesta más despegarnos de la familia, entonces yo no diría 5 años, yo digo, plántate venir 2 años y luego pues vas viendo, pero la mayoría, el primer año se pasa rapidísimo y si se pasa rápido es porque no se está tan mal como se piensa, entonces yo animo a todos que vengáis, que viváis, que no lo penséis más de lo que tenéis que pensarlo y que es una experiencia que os va a cambiar. Muy bien, dejaremos, como hemos dicho, tu contacto y todo lo que quieras, ahora sí, me lo pasarás. Sí, cualquiera me contacta por correo, por el Instagram, por un DM, perdón. Sí. O también los vídeos que tengo, hay un vídeo que explica todo el proceso también en el canal de YouTube, que se llama Enfermera en Noruega, también explica todo el proceso como 45 minutos, pues si alguien quiere visualizar más lo que hemos dicho. Y nada, y espero que veros pronto todo en Noruega. Dice sin Norge. Claro que sí. Pues vamos con las preguntas que me gusta haceros para conoceros y bueno, cambiar un poquito el tema. Dinos algo, María, que estés aprendiendo o intentando aprender. A esquiar. A esquiar, genial. ¿Un cantante o artista preferido? Puede ser un cantante o un pintor o... bueno, depende de tus gustos artísticos. Pues ahora mismo me gusta mucho Munch. Que han abierto un museo nuevo. Munch, en español se dice Munch. Edvard Munch, el del grito. El del grito, sí. Han abierto un museo hace unos meses aquí y tengo mucho interés por su obra. Muy bien. ¿Un deportista? Yo soy malísima para los nombres, pero sí sigo mucho los deportes de invierno en la televisión ahora, pero un deportista no te podría decir. Vamos a ver, te podría decir el chico de Murcia que ganó a Nadal, pero no me acuerdo del nombre porque soy mala para los nombres. Sí, yo tampoco recuerdo. Sí, sabemos quién es este chico moreno sí. Que va rapado, ¿no? Sí, que es de la misma zona que yo he nacido. Mira que hay gente que empieza a decir Nadal, pero yo creo que al final van a empezar a decir a este chico, ¿sabes? Sí. Sí. Vale, otra pregunta más. Dinos un lugar al que viajar. Se llama Carlos Alcaraz, se llama. Carlos Alcaraz, sí.
Pues un deportista, Carlos Alcaraz, por joven, por la zona y porque hay que apoyar el deporte. Pues un lugar que me gustó mucho fue Egipto. Egipto, genial. ¿Una canción que escuchar? Eh, una canción que escuchar. Bueno, el grupo del último concierto me gustó muchísimo, Rammstein, un grupo alemán Ujú. que se llama, bueno, la canción yo no me acuerdo del nombre, pero es una muy famosa que es noruega, y en alemán, pero no me acuerdo de las canciones. Es que yo para los nombres concretos de cosas soy mala. Vale, Pero el sí. grupo se llama Rammstein y es el último disco. Muy bien. Rammstein, creo que tiene una estética un poquito heavy, Sí, ¿no? hacen un espectáculo, es rock duro, en Noruega hay rock duro y vinieron el domingo aquí, y el mayor concierto de la historia. Sí, sí, muy bien. Pero bueno, en español me gusta mucho Fito y Fitipaldi, me gusta mucho el rock español en general, extremo duro. Ese sería mi Esos son grupo, tus ¿no? gustos, sí, muy Sí. bien. ¿Una película que ver? Una película que ver, La vida es bella. Ujú. Buena película. Con Alberto Benigni, ¿no? Era el Sí, director y el el pianista. protagonista. Y el Sí. pianista. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba este hombre? El actor que hizo No me Manolete pregunto. también. Sí, el pianista. Sí, De sí, sí, Adri Body, creo que era. Sí, 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 sí. seguro. Sí, sí. Sí, Brody, sí. Adrien Brody. Muy bien. Y por último, un lugar al que ir a comer y qué pedir. Pues yo soy una amante de la gastronomía murciana